Acude a su consulta en esta ocasión para una valoración cardiovascular. Típico paciente que nos dice: vengo a que me haga una revisión, doctor. Él tiene antecedentes de diabetes e hipertensión desde hace 6 años y consumo de tabaco activo. Hasta el momento no se conoce con dislipidemia y al interrogatorio negó cualquier síntoma cardiovascular a los esfuerzos. Menciona que cada año se realiza una valoración cardiovascular entre comillas, él nada más va y se toma exámenes de sangre, y en esta ocasión se asusta porque en sus laboratorios tiene un colesterol LDL de 170, va a revisar los rangos de referencia y él ve que necesita tener menos de 100. Pero aparte se asusta porque este año murió su hermano de un infarto. Con estos antecedentes, ¿alguien quisiera contestarme si le iniciaría terapia hipolipemiante y por qué? Aquí no hay respuestas buenas, respuestas malas, alguien que se quiera aventar. Yo sí le iniciaría. Sí, ya tiene el riesgo, ¿no? Diabetes, hipertensión, está entrando a la edad de riesgo cardiovascular a partir de los 50, ya el antecedente del familiar directo, no habría que ver a qué edad murió. A qué edad murió, pero ya tiene ahí un antecedente marcado. Y lo bioquímico, bueno, pues es evidente. Es evidente, no lo bioquímico. Riesgo, esa es la palabra correcta. Tiene riesgo, y en alguna otra ocasión alguien me dijo: ese paciente ya tiene placa. ¿No? Seguramente ese paciente, a lo mejor no significativa, a lo mejor es algo silente, algo que no le da síntomas, pero seguramente por sus características ya tiene placa, ¿no? Tiene un alto riesgo cardiovascular. Bueno, ahorita vamos a ver qué pasó con Juan. Para empezar, vamos a hablar un poquito de estadística. La principal causa de muerte a nivel mundial, esto era en el 2019, pero sigue siendo la misma información. La principal causa de muerte a nivel mundial son las enfermedades cardiovasculares, por arriba incluso de las enfermedades oncológicas y evidentemente por arriba de las enfermedades infecciosas. Y hay una tendencia a nivel mundial a que estas muertes cardiovasculares con el paso de los años sean cada vez mayor. Vean, no hay un lugar en el mundo, no hay un continente en el mundo en el cual las enfermedades cardiovasculares no hayan aumentado la incidencia de muerte por esta causa en todos los continentes desde el 2000 hasta el 2021. Y no pasa nada diferente aquí en México. Aquí en México, según el INEGI, incluso poquito después de que se acabó la pandemia para el 2023, las enfermedades del corazón siguen siendo la primer causa de muerte, tanto en hombres como en mujeres. Y vean cómo en segundo lugar ponen diabetes mellitus, que va muy ligada con las enfermedades cardiovasculares. Entonces, tenemos un gran problema de salud pública a nivel mundial y muy grande también aquí en nuestro país, en el cual estas enfermedades son parte de una alta mortalidad y de una alta incapacidad de nuestros pacientes. Estas enfermedades cardiovasculares tienen un punto central en su fisiopatología, que es la aterosclerosis o la formación de placas de ateroma. Y sabemos nosotros que hay distintos factores de riesgo para el desarrollo de estas placas, ¿no? Tenemos la diabetes, tenemos la hipertensión, tenemos la edad, tenemos el estrés, tenemos el género, tenemos la obesidad, tenemos el sedentarismo, factores de riesgo que son modificables y algunos no modificables. Pero en el que nos vamos a centrar el día de hoy como factor de riesgo es justamente la dislipidemia. ¿Por qué nos vamos a centrar en la dislipidemia? Porque sabemos ya desde hace varios años que el impacto en los eventos cardiovasculares adversos cuando hacemos una reducción del colesterol LDL en nuestros pacientes es importantísimo. Tiene una gran magnitud la disminución de los eventos cardiovasculares adversos que tenemos en estos pacientes al lograr la reducción de estos valores. Por lo cual, la reducción del colesterol LDL se vuelve un objetivo vital para poder prevenir eventos cardiovasculares, tanto de manera primaria como de manera secundaria. Entonces, queda claro con la estadística que las enfermedades cardiovasculares son un problema enorme a nivel mundial y para nuestro sistema de salud pública. Ahora, recordemos un poco qué es esto del colesterol. Sabemos que el colesterol LDL corresponde a la lipoproteína de baja densidad y que el colesterol, por sus características de ser una grasa y ser hidrófobo, pues no puede viajar a través del torrente sanguíneo de manera libre, sino que tiene que ir unido a una serie de proteínas que tienen esa capacidad de transportarlo en este torrente sanguíneo. Y estas lipoproteínas pues son distintas dependiendo de las cantidades de triglicéridos, las cantidades de colesterol esterificado que tengan, las cantidades de proteínas que tengan y también el tipo de apoproteínas que tengan. De manera rápida, para no meternos mucho en esta tabla, los kilomicrones son los que tienen la mayor proporción de triglicéridos. A medida que va bajando la densidad
cambiando la densidad de la lipoproteína, van disminuyendo los triglicéridos por acción de una enzima que se llama lipoproteína lipasa, y la cantidad de proteínas y la cantidad de colesterol va cambiando. LDL es el que tiene la mayor proporción de colesterol con la menor proporción de triglicéridos, y HDL es la que tiene la mayor proporción de proteínas con una menor proporción de colesterol. Y esto es importante porque nos indica un poco cuál va a ser la función que tenga cada una de estas lipoproteínas en el cuerpo. Recordando un poco también el metabolismo de las lipoproteínas, sabemos que cuando nosotros consumimos los alimentos, estas grasas se van a absorber a manera de kilomicrones, que ya vimos que tienen una gran cantidad de triglicéridos. Cuando viajan a través de los capilares, en los capilares se van a encontrar con la lipoproteína lipasa, que va a hacer una interacción con el kilomicrón para reducir la cantidad de triglicéridos que tiene. Será captada en el hígado y será transformada posteriormente por una acción de agregarle colesterol en VLDL. Ese VLDL sigue teniendo una gran proporción de triglicéridos, pasa otra vez por la acción de la lipoproteína lipasa para convertirse en IDL. Y finalmente ese IDL es absorbido a nivel hepático, se le agrega algo de colesterol y se termina convirtiendo en LDL. Lo importante es, como de seguro le decimos todos a nuestros pacientes, que el colesterol LDL sirve de transporte y lleva el colesterol que necesitan las células desde el hígado hasta el resto del cuerpo. Y se considera que el HDL, por sus características, hace exactamente lo opuesto. De ahí que a los pacientes les hemos dicho durante muchos años que tenemos colesterol bueno y colesterol malo. Un colesterol que se asocia a una aparición de placas de ateroma y un colesterol que se asocia a una menor aparición de placas de ateroma. ¿Por qué se da esto? Bueno, se va dando una lesión a nivel del endotelio de nuestro vaso sanguíneo que con el paso del tiempo va evolucionando hasta finalmente convertirse en una placa que se puede romper. ¿Qué es lo que sucede? Primero viene una lesión que es provocada por una oxidación del colesterol LDL, infiltración del colesterol LDL y la activación de macrófagos. Ese colesterol LDL que está circundante termina estancándose, termina atorándose, termina quedándose dentro de la matriz extracelular de nuestro vaso sanguíneo, y en esa matriz extracelular sufre un proceso de oxidación. El problema es que ese LDL oxidado es capaz de liberar una serie de sustancias reactivas de oxígeno por este mismo proceso de oxidación y activar unos receptores que justamente detectan que el LDL oxidado está en esa matriz extracelular. Estos receptores están en las células endoteliales, detectan el LDL oxidado y liberan una serie de quimiosinas que van a atraer a los monocitos. Van a empezar a expresar moléculas de adhesión vascular, de adhesión intracelular, que alguna vez vimos en nuestras carreras en bioquímica, y van a atraer a los monocitos, y estos van a poder pegarse, empezar a rodar y hacer un fenómeno de migrar hacia la matriz extracelular. Una vez que migran, van a aparecer ahora sí las famosas células espumosas y vamos a tener una reacción inflamatoria con la infiltración de estos monocitos. Aquí los tenemos. Estos macrófagos, que ya que atraviesan se conocen como macrófagos, estos macrófagos van a intentar destruir o comerse, atrapar ese LDL oxidado con la intención de quitar el insulto de ese LDL oxidado. Está de sobra decir que este intento no es fructífero, no tiene un resultado bueno y termina atrayendo más monocitos y liberando una serie de sustancias como son el factor de crecimiento plaquetario, el factor de crecimiento beta transformante, que a las células de músculo liso que están en la lámina elástica terminan por activarlas para que hagan una migración hacia la parte de la luz de nuestro vaso y empezar a formar ahora sí la placa. ¿Qué es lo importante de todo esto para nuestra plática el día de hoy? Que el componente central o el componente inicial que produce la lesión está en el LDL retenido. Ese LDL retenido y ese LDL que se oxida es la lesión inicial que produce toda esta serie de pasos para terminar formándose la placa. Entonces, como lo vimos previamente, se vuelve vital el reducir el valor de colesterol LDL en nuestros pacientes. ¿Qué árboles vasculares se pueden afectar? Pues el que nosotros queramos, ¿no? Estamos nosotros como cardiólogos acostumbrados pues a hablar de que está el árbol coronario, pero podemos tener afectación de las arterias renales, podemos tener afectación de las arterias carotídeas,
Parte de la misma aterosclerosis se puede manifestar en nuestra arteria aorta, las trombosis mesentéricas o la enfermedad arterial periférica, ¿no? Entonces, todos los árboles arteriales finalmente pueden verse involucrados, y reducir ese colesterol LDL va a reducir los eventos cardiovasculares adversos, no solamente coronarios. Ahora, si ya sabemos que tenemos que reducir el colesterol LDL en nuestros pacientes, pues tenemos que saber cuáles son las estrategias que tenemos para poder lograr esa reducción. Y para eso vamos a recordar un poco cómo es la síntesis del colesterol en nuestro cuerpo. El colesterol en nuestro cuerpo puede obtenerse de dos maneras principales. Una, que se forme de manera de novo a nivel intracelular. Hay varios órganos que tienen la capacidad de formar colesterol, pero el principal órgano que lo forma es justamente el hígado, a través de toda esta vía que termina convirtiendo la acetilcoenzima A en colesterol, y la cual nosotros impactamos con los medicamentos que conocemos de manera muy profunda, que son las estatinas, ¿no? Las estatinas lo que van a hacer es inhibir la hidroximetilglutarilcoenzima A reductasa, limitando el paso de la acetilcoenzima A hasta la hidroximetilglutarilcoenzima A, y esto va a hacer que el colesterol disminuya. ¿Por qué? Porque la célula no es capaz de producir ese colesterol, pero disminuye el colesterol intracelular, no el externo, no el que está en el torrente sanguíneo. ¿Qué pasa? Al momento que la célula queda deprivada o queda sin la capacidad de poder producir ese colesterol intracelular, termina habiendo una serie de cambios a nivel de los genes del receptor LDL que inician la expresión de estos genes. Aumenta la expresión de estos receptores, van y se colocan a nivel de las células de nuestros hepatocitos, y empiezan a liberar esos receptores para poder atraer más colesterol LDL. Entonces, finalmente lo que estamos haciendo con las estatinas al bloquear la hidroximetilglutarilcoenzima A reductasa es deprivar de manera intracelular de colesterol a nuestros órganos y obligarlos a que expresen una mayor cantidad de receptores LDL para poder disminuir su valor en el torrente sanguíneo. Y la otra forma en la que nosotros podemos obtener colesterol en nuestro cuerpo es justamente por medio de la absorción del colesterol. Específicamente tenemos nosotros a nivel de las vellosidades intestinales un receptor que se conoce como receptor NPC1 o receptor tipo Niemann-Pick 1, que está en el otro lado de nuestras células intestinales, y es justamente la que se encarga de absorber el colesterol. ¿Cómo lo hace? Cuando nosotros estamos alimentándonos de alimentos que tienen grasas, esas grasas por medio de las sales biliares van a dividirse en monoglicéridos y ácidos grasos libres, y van a dividirse en colesterol. Los monoglicéridos y los ácidos grasos libres van a pasar a través de la membrana celular, pero el colesterol, para poder atravesar esa membrana celular, tendrá que utilizar este receptor, el receptor NPC1 o el receptor tipo Niemann-Pick 1, que ese receptor es justamente el que inhibe la ezetimiba. Entonces tenemos dos sitios en los cuales estamos afectando el metabolismo del colesterol. Uno es la formación del colesterol de manera intracelular, y el otro es limitando la absorción del colesterol al evitar el funcionamiento de este receptor. No se sabe exactamente qué es lo que hace la ezetimiba. Hay quien dice que se pega y lo inhibe, y hay quien dice que hace un efecto en el cual evita que se recicle ese receptor, muy parecido a lo que pasa con el receptor del LDL cuando el PCSK lo agarra. La ezetimiba, hay quien comenta que se pega el receptor, se internaliza y ya no vuelve a regresar al enterocito. Entonces, ¿qué pasó con Juan? Hicimos algo muy importante, evaluamos el riesgo cardiovascular, ¿no? Claro que de entrada, para los que son cardiólogos y ya tienen colmillo viendo este tipo de pacientes, no vamos a decir diabético, hipertenso, varios años, es de alto riesgo. Pero las recomendaciones nos dicen que tenemos que evaluar cuál es su riesgo cardiovascular. Con todos estos datos, hicimos una evaluación con la escala Globo-Risk, y tiene un riesgo de 18% a 10 años de tener eventos cardiovasculares. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Las recomendaciones mexicanas que aparecen en el 2022 para el tratamiento de la dislipidemia nos dicen lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es estratificar a nuestro paciente, colocarlo
en el sitio de riesgo en el que le toca, ¿no? Tenemos pacientes de riesgo bajo, de riesgo moderado, de muy alto riesgo o de riesgo extremo. Y dependiendo de las características es el tratamiento y el objetivo que tendremos con nuestro paciente. ¿Qué pasa con Juan? Juan es un paciente que tiene diabetes, hasta ahorita no tiene un evento cardiovascular adverso previo. Juan es un paciente que tiene hipertensión y tiene una probabilidad de evento cardiovascular por la escala Globo-Risk de 18%. Entonces entra en esta categoría. ¿Qué nos piden? Que alcancemos un objetivo terapéutico de LDL idealmente debajo de 100 y es opcional en este paciente llevarlo debajo de 70. ¿Cómo nos sugieren que lo hagamos? Primero con estatinas de alta intensidad y en caso de no lograr el objetivo podemos agregar una terapia hipolipemiante que no corresponda a estatina. ¿Qué es esto de las estatinas de alta intensidad? Las estatinas se van a dividir en baja intensidad, moderada intensidad y alta intensidad dependiendo de su capacidad para reducir el colesterol LDL. Si reducen más del 50% del colesterol LDL basal de nuestro paciente o esperamos que reduzcan más del 50% del colesterol LDL de nuestro paciente, estamos hablando de una estatina de alta intensidad. Solo tenemos dos en dos dosis, atorvastatina 40 y 80 miligramos, rosuvastatina 20 y 40 miligramos. Usar dosis menores, hablaríamos de que estamos utilizando una estatina de moderada intensidad, atorvastatina 10 y 20, rosuvastatina 5 y 10, y aquí entran el resto de las estatinas en dosis más altas, ¿no? Simvastatina 40 miligramos, pravastatina 80 miligramos. Y las estatinas de baja intensidad son aquellas con las que esperamos una disminución de menos del 30% del colesterol LDL basal de nuestro paciente. Aquí no entra rosuvastatina, no entra atorvastatina y tenemos dosis bajas de simvastatina, vean ahí está 10 miligramos o pravastatina de 20 miligramos. Entonces nos sugieren que con él iniciemos una estatina de alta intensidad. Se inició el manejo, le iniciamos atorvastatina, 40 miligramos cada 24 horas y regresa 2 meses después a su consulta y sigue preocupado porque él sigue viendo el valor de 100 a un ladito y tiene un colesterol, el valor de 100 como punto de referencia a un ladito y tiene un colesterol LDL de 130. La pregunta es, ¿aumentarían la intensidad de la estatina en este paciente? Porque no estamos en rango, ¿no? Tenemos todavía 100. ¿Qué estrategia usarían? Podría ser subirla a la doble. Esa es una muy buena estrategia, subirla a 80. Y ver en una semana y ver si reduce si con no colesterol. una combinación. O si no, se sigue una combinación. Esa es una muy buena estrategia, es una estrategia que está descrita. Tienes dos opciones. Te llevas la estatina hasta su dosis tope y si no lo alcanzas, agregas la ezetimiba o también la otra opción es desde ahorita intentar iniciar la ezetimiba. Las dos estrategias son completamente válidas. No hay una estrategia que sea mejor que otra, ¿no? Pero sí, tenemos que apretar el tratamiento hipolipemiante de este paciente porque el objetivo para poder protegerlo por sus características, por el riesgo que tiene, es llevarlo debajo de 100. Ese es nuestro objetivo, llevarlo debajo de 100. Entonces estamos todavía fuera de ese rango. Ahorita vamos a ver qué pasó con Juan, pero sí me gustaría platicarles de la otra estrategia que tenemos, que es agregarle la ezetimiba a la estatina. ¿Qué nos dice la evidencia? ¿Por qué podemos agregar la ezetimiba a la estatina? Primero vamos a evaluar o vamos a ver este estudio en el cual se evalúa si realmente es efectivo, hablando de disminuir colesterol LDL, la combinación, y si es seguro, ¿no? Este metaanálisis aparece en el año 2022. Tomaron estudios o ensayos clínicos en los cuales utilizaran estatina de alta intensidad, podía ser atorvastatina, podía ser rosuvastatina, y estudios en los que usaran estatina de moderada o baja intensidad en combinación con ezetimiba. Fueron en total 18 estudios los que se incluyeron en la revisión y lo que encontraron fue lo siguiente: utilizar la combinación de estatinas de baja o moderada intensidad reduce en mayor proporción el valor de colesterol LDL, ¿sí? Hablando o comparándola con utilizar estatina de alta intensidad. Y al respecto de mialgias y al respecto de elevación de transaminasas, no hubo una estrategia que tuviera una mayor proporción de este efecto adverso, excepto en las estatinas de alta intensidad en las que los valores de CPK sí estuvieron un poquito más altos.
No es nada de sorprenderse porque sabemos que las mialgias, la miopatía por estatinas está asociado a estatinas de alta intensidad y está asociado a estatinas de mayor dosis, ¿no? El colesterol LDL entonces baja con esta combinación, pero reducir el colesterol LDL en este paciente reduciría su riesgo cardiovascular. Esa es otra pregunta. Al paciente sí le interesa tener su colesterol LDL más bajo, a nosotros también nos interesa que lo tenga, pero nos interesa para disminuirle eventos cardiovasculares adversos, ¿no? Ese es el objetivo finalmente. En este estudio, que es el estudio RACING, aparece en el 2022, en este ensayo clínico evaluaron la eficacia clínica y la seguridad del uso de estatina de alta intensidad contra estatina de moderada intensidad con ezetimiba en pacientes que ya habían tenido un evento cardiovascular adverso, con el objetivo de llevar su colesterol LDL a menos de 70 miligramos por decilitro, y eran dos brazos, rosuvastatina 20 miligramos, rosuvastatina con ezetimiba 10 y 10 miligramos. ¿Qué fue lo que encontraron? Fue no inferior el utilizar la estatina de moderada intensidad en relación con la estatina de alta intensidad. Los eventos cardiovasculares adversos, muerte cardiovascular, muerte por cualquier causa, que otra vez tuvieran que revascularizar la coronaria, que se hospitalizara por angina inestable, que tuvieron infarto, los eventos entre los dos grupos no tuvieron diferencias. Entonces, en este estudio al menos es una estrategia no inferior. Pero lo que sí quiero que volteen a ver es lo siguiente. Cuando nosotros vemos qué proporción de pacientes alcanzaron el objetivo de menos de 70 miligramos por decilitro de colesterol LDL, podemos ver que en los pacientes que usaban la combinación, casi 3/4 partes, el 70-75% de los pacientes alcanzaron el objetivo incluso 3 años después de haber iniciado el tratamiento, en comparación con los pacientes que utilizaban estatinas de alta intensidad. Entonces, la posibilidad de que alcancemos el objetivo que tenemos en nuestros pacientes con la combinación de estatina con ezetimiba, ya sea de moderado o de alta intensidad, es mayor que hablando solamente de estatina de alta intensidad. Y también este metaanálisis que acaba de salir en este año, en el 2025, en el cual evaluaron la combinación, el efecto de la combinación de estatina con ezetimiba comparado con estatina en monoterapia en el valor de LDL y eventos cardiovasculares adversos. Es como si conjuntara los dos estudios que vimos previamente. ¿Qué pasó en este metaanálisis? Vean cómo en cuanto a reducción de colesterol LDL favorece a la combinación, hay una mayor disminución del valor de colesterol LDL, y en cuanto a efectos, en cuanto a protección de eventos cardiovasculares adversos, es también una estrategia no inferior. La mortalidad cardiovascular no favoreció a ninguna de las dos estrategias. La mortalidad por cualquier causa, hay una ligera tendencia a favorecer al uso de la estatina en combinación con la ezetimiba, y los eventos cardiovasculares adversos también hay una ligera tendencia a favorecer la combinación con estatina. Sabiendo todo esto, queda claro que en nuestro paciente Juan, pues tenemos que reducir el valor de colesterol LDL, ya sea incrementando la dosis de estatina, que es una opción, o ya sea agregando ezetimiba a la combinación que él está tomando. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Bueno, agregamos 10 miligramos adicionales de ezetimiba a los 40 miligramos de atorvastatina que ya tomaba previamente, y tenemos ahora ya un colesterol LDL de 85, ¿no? Este es un caso que podemos encontrar todos en la práctica diaria. La verdad es que no es un caso complejo o fuera de lo normal. Ahora les quiero presentar a Georgina. Georgina tiene 60 años de edad. Ella se conoce con antecedente de diabetes mellitus, tiene hipertensión arterial y tiene también dislipidemia. No ha tenido eventos cardiovasculares adversos previos, y justamente por la dislipidemia que ella tiene, decidimos iniciarle atorvastatina. En este caso se nos ocurrió 80 miligramos cada 24 horas, ¿no? Acude a la consulta en esta ocasión y tiene un colesterol LDL de 72 miligramos por decilitro, está en muy buenos valores, pero menciona que desde el inicio de la atorvastatina a la dosis de 80 miligramos que le estábamos dando, ha presentado mialgias que ella considera son limitantes, y justamente por este motivo, como considera que son limitantes, tiene una semana que no consume su terapia hipolipemiante. ¿Qué pasa con Georgina? Georgina es muy parecida al caso de Juan. Ella solamente tiene, ¿no?, diabetes, hipertensión, y tiene un riesgo cardiovascular alto.
por lo cual el objetivo también será llevarla a 100 miligramos por decilitro. Tiene 72, está donde debe de estar, pero la pregunta es, tomando en cuenta los antecedentes de la paciente y que necesitamos mantener su colesterol LDL debajo de 100 y que tiene síntomas asociados al uso de la estatina, ¿qué opciones de tratamiento podríamos aplicar? ¿Qué hacen cuando llega el paciente en su consulta y le refiere, doctor, me dolió con lo que usted me dio calambres, a mí me tocó mucho que refieren calambres? Pues bajas la dosis o cambias de estatina. Esa es la respuesta correcta. Las mialgias por estatinas lo que nos dicen es, tienes que hacer un periodo de lavado de la estatina, más o menos 2 semanas, reinicias, puede ser la misma estatina a dosis bajas, o reinicias con una estatina distinta, ¿no? Si vuelve a presentar el paciente mialgias asociadas al uso de estatinas, ahora sí estás frente a una verdadera intolerancia a las estatinas. Eso es la respuesta correcta, eso es lo que se tiene que hacer. Y si bajas la dosis y no lo alcanzas, ¿qué podemos hacer? Ahora sí podemos agregar otra terapia polipemiante, ¿no? Que pudiera ser, en este caso estamos hablando de ezetimiba, pero pudiera ser, si lo amerita, un antagonista del PCSK9 o cuando llegue aquí a México el ácido bemperoico, ¿no? ¿Qué hicimos con angiotensin? Ahorita lo vamos a platicar, pero lo que quiero que vean es lo siguiente. Uno de los principales factores para que los pacientes suspendan por su cuenta las estatinas es justamente los efectos adversos. Y próximamente nos vamos a enfrentar a que uno de los principales factores a que el paciente suspenda las estatinas es el ver TikTok, porque no sé si lo han visto, por el TikTok, en Instagram, en YouTube, hay muchos médicos o personas que no necesariamente son médicos que están empezando a satanizar a las estatinas en redes sociales. Pero bueno, hablando de este estudio, en este estudio se hizo la evaluación de si aparecían una mayor cantidad de efectos adversos, específicamente mialgias, o menos efectos adversos con el uso de estatina en monoterapia o estatina de baja potencia en conjunto con ezetimiba. ¿Qué hicieron? Eran pacientes de 35 a 75 años de edad con enfermedad renal crónica, específicamente tasa de filtrado glomerular de menos de 60 mililitros por minuto. No es el grupo de pacientes como el de Georgina, pero sí sabemos que es el grupo de pacientes en el cual puede haber una mayor probabilidad de presentar eventos adversos por el uso de las estatinas. Y eran pacientes que tenían colesterol LDL mayor a 120. Los aleatorizaron en 2 grupos, les dieron primero la estatina y aquel que no alcanzaba el objetivo de 120 pasaba ahora sí al estudio. En uno de los brazos lo que hicieron fue aumentar la dosis de estatina hasta lograr el objetivo de 120 miligramos por decilitro, y en el otro de los brazos lo que hicieron fue a esa misma dosis de estatina que ya tomaba el paciente agregarle la ezetimiba. ¿Qué fue lo que encontraron? Para empezar, en el desenlace de eficacia en los pacientes con enfermedad renal crónica en etapa 1 y en etapa 2, la disminución del colesterol aumentando la monoterapia con estatina o agregando la ezetimiba a la estatina era similar. El valor de colesterol disminuyó en una proporción similar en los 2 grupos, tanto en los pacientes con enfermedad renal crónica etapa 1-2 o en los pacientes con enfermedad renal crónica etapa 3-5. Y vemos acá abajo, los pacientes que tenían enfermedad renal crónica en etapa 1-2, la cantidad de efectos adversos que tuvieron fueron similares, pero los pacientes que tenían enfermedad renal crónica en etapa 3-5 tuvieron una mayor cantidad de efectos adversos con la estatina en monoterapia que con la combinación. Entonces, es una estrategia que nos pudiera ayudar también para el tratamiento en el paciente en el que empezamos a tener cierta intolerancia a las estatinas. Pero aparte, nos puede ayudar también a tener una mejor adherencia al tratamiento hipolipemiante. En este estudio se evaluó la adherencia al tratamiento hipolipemiante utilizando estatina con ezetimiba separadas en conjunto con estatina y ezetimiba en una sola píldora. ¿Sí? Fue un seguimiento durante 1 año y en este caso lo que hicieron fue evaluar el porcentaje de los días cubiertos con terapia hipolipemiante en el seguimiento. ¿Qué era esto? Si el paciente tenía más de 75% de días en 1 año que consumió la terapia hipolipemiante, hablábamos de que tenía una alta adherencia. Si el paciente tenía entre 25 a 75%
de los días cubiertos con terapia hipolipemiante, se habla de que tiene una adherencia intermedia. Y si el paciente tenía menos del 25% de los días en el año cubiertos con terapia hipolipemiante, se hablaba de que tenía una adherencia baja. Vemos la gráfica que está hasta arriba, en blanco, alta adherencia, en gris, clarito, adherencia intermedia, y en gris un poco más oscuro, adherencia muy baja. En todos los pacientes se demostró que el uso de una sola píldora en combinación mejora la adherencia del paciente que utilizar 2 píldoras en combinación. Pero también lo que estamos viendo es que esto se cumple tanto si el paciente es hombre, es mujer, si el paciente tiene una edad que va desde 40 hasta los 80 años de edad y dependiendo del riesgo cardiovascular del paciente. Entonces, es una terapia que nos puede ayudar también a mejorar la adherencia de la terapia hipolipemiante en nuestros pacientes. ¿Qué hicimos con Georgina? Se suspendió la estatina durante 2 semanas, se redujo la dosis de atorvastatina, ya tomaba 80 miligramos, la bajamos a 40 miligramos y se combinó con ezetimibe. Y hasta el momento mantiene un valor de colesterol LDL 92, no son los 70 que tenía previamente, pero estamos debajo de los 100 que queríamos, sin síntomas de mialgias asociados. Y también quiero que conozcan ahora a Luis. Luis tiene 58 años de edad, él tiene antecedente de diabetes desde hace 10 años, tiene antecedente de hipertensión también desde hace 10 años, y tiene dislipidemia de tipo desconocido. ¿A qué me refiero con esto? Es el paciente que le preguntas, oiga, ¿usted tiene colesterol, triglicéridos altos? Sí, me dijeron que tenía las grasas altas. ¿Cuál? ¿Quién sabe? No sé si el triglicéridos, me dijeron que el colesterol, alguna vez le dieron pravastatina. Eso es bastante común en la consulta. Entonces tiene dislipidemia, hipertensión y diabetes. Pero tiene otro antecedente muy importante. Ya tuvo una amputación de la pierna derecha por haber cursado con enfermedad arterial periférica. Él acudió a consulta en alguna ocasión hace 6 meses por dolor precordial y se demostró en el ecocardiograma basal que se hizo que había alteraciones de la movilidad. No había necesidad de hacer un esfuerzo en ese momento para ver que teníamos un problema grande, ¿no? Por este motivo se llevó a coronariografía, se demostró enfermedad de múltiples vasos y se hizo revascularización percutánea hace 6 meses. Tenía unos rosarios por arterias. Vean qué bonita la dejó el hemodinamista. Después trató la de la circunfleja. Tenía una OTC en la coronaria derecha y está pendiente trabajar en la coronaria derecha según si el paciente sale con viabilidad o no en la medicina local. Pero bueno, lo importante es lo siguiente. El paciente acude a consulta de control 6 meses después de que se hizo la intervención y tiene una hemoglobina glucosilada de 8, un colesterol total de 145, un colesterol LDL de 75, unos triglicéridos de 190 y un colesterol HDL de 33. Ya tiene atorvastatina 80 miligramos cada 24 horas. Hablando solamente del colesterol LDL, ¿considerarían apretar el tratamiento? ¿Considerarían incrementar el tratamiento para el colesterol en este paciente o no? Sí, es de muy alto riesgo. Es un paciente de muy alto riesgo. ¿A cuánto lo queremos llevar? 55. A 55. ¿Alguien opina algo diferente? No. Creo que no, ¿verdad? Los cardiólogos estamos de acuerdo en esto. Y sabían que los endocrinólogos probablemente este año se echen para atrás. Acaba de salir una revisión, una guía de los endocrinólogos al respecto del tratamiento de dislipidemias y ellos dicen, disculpen, pero tal vez no todos requieren 55. Habrá que debatirlo porque ellos nos picaron, ¿no? Ellos nos picaron y ahora todos nosotros tenemos que llevar 55 y dicen, disculpen, tal vez no, pero bueno, eso es para discutir en otro momento y con los endocrinólogos. Lo que dice el doctor es muy cierto. Hay pacientes que tienen una categoría que le llaman de riesgo extremo, ¿no? Pacientes que tuvieron un evento coronario agudo hace un año, pacientes con enfermedad cardiovascular difusa, pacientes con enfermedad coronaria de múltiples vasos, pacientes con enfermedad aterosclerótica en 2 o más terrenos vasculares, pacientes que ya tuvieron enfermedad arterial periférica, pacientes con un valor en la escala Globo-Risk arriba de 40% o un evento cardiovascular adverso en presencia de diabetes mellitus tipo 2. Y en este caso, hasta hace poquito coincidían todas las guías en que el objetivo terapéutico debe de ser debajo de 55 miligramos por decilitro. Y lo que nos sugieren es justamente utilizar estatinas de alta intensidad y en caso de no lograr el objetivo, agregar una terapia hipolipemiante que no sea estatina.
Esto en el 2022 para el tratamiento de las dislipidemias. En este año acaban de salir las recomendaciones al respecto de síndrome coronario agudo y lo que nos dicen es lo mismo. Llevemos al paciente después de su tratamiento de revascularización a la estatina a la dosis máxima que pueda tolerar el paciente de mayor intensidad posible y tratemos de llevarlo debajo de 55. Si lo lograste, ahí déjalo. Si lo tienes entre 55 y 69, es una recomendación 2A, el añadir una terapia hipolipemiante. Y si lo tienes arriba de 70, es una recomendación 1, el que lo tienes que añadir. O sea, los queremos debajo de 70, idealmente debajo de 55. Esta también es de la Sociedad Americana del Corazón. ¿De dónde empezó todo esto? Todo esto de querer bajar cada vez más el colesterol LDL de nuestros pacientes y empezar a agregar ezetimiba y empezar a agregar otro tipo de terapias hipolipemiantes, sobre todo en el síndrome coronario agudo, empezó desde el estudio IMPROVE-IT, que sale en el 2015, en el cual lo que hicieron fue evaluar si con una mayor reducción del colesterol LDL, específicamente agregando ezetimiba con simvastatina, había menos eventos cardiovasculares en comparación con los pacientes que solamente utilizaban simvastatina. Estos eran de los primeros pacientitos a los que de entrada se les daba, en contexto de síndrome coronario agudo, la terapia en combinación. Y lo interesante es que para ese momento, si se acuerdan, han ido bajando el valor de colesterol LDL que nos piden en el paciente. Para ese momento ellos hablaban de pacientes que tenían colesterol LDL arriba de 100, porque era el objetivo que se tenía en ese momento. Y lo que hicieron fue aleatorizarlos entre ezetimiba y simvastatina, 40 miligramos con 10, contra simvastatina, 40 miligramos. ¿Qué fue lo que pasó? Esto es lo que se les hizo interesante y por eso cada vez hemos ido reduciendo más el valor de colesterol LDL, es que sí se demostró una menor cantidad de eventos adversos en los pacientes que utilizaban la combinación. El desenlace primario, que era compuesto por muerte cardiovascular, evento coronario mayor o accidente cerebrovascular no fatal, fue menor en los pacientes que utilizaban la combinación. Y de los desenlaces secundarios, también compuesto por muerte, evento coronario mayor o evento cerebrovascular no fatal, fue menor en los pacientes que utilizaban la combinación. Y lo mismo para el otro desenlace secundario. Pero cuando vemos cada uno de los desenlaces de forma individual, vemos que principalmente hubo una menor incidencia de eventos de cualquier infarto no fatal, cualquier accidente cerebrovascular isquémico y la necesidad de revascularización coronaria urgente. Mucho de lo que nos toca a nosotros como cardiólogos, ¿no? Entonces se empieza a demostrar en este tipo de estudios que reducir el colesterol LDL a menores valores en estos pacientes de riesgo alto o de riesgo extremo ofrece una menor cantidad de eventos cardiovasculares. Más reciente, en el 2023, se hizo este análisis post-hoc del estudio RACING, que fue el que ya vimos previamente, en el que agarraron o se enfocaron solamente en los pacientes de muy alto riesgo para ver qué fue lo que pasó con estos pacientes. Lo primero que quiero que vean es que es evidente que los pacientes que tomaban combinación iban a tener un menor valor de colesterol LDL. No importa si eres de muy alto riesgo o si eres de no muy alto riesgo, usar la combinación disminuye en más valor el colesterol LDL. Y en este estudio hubo también una tendencia hacia tener una menor cantidad de eventos adversos, las curvas amarillas, en los pacientes que tenían alto riesgo. ¿En base a qué se teoriza que estos pacientes pueden tener menor cantidad de eventos adversos? Bueno, ya se han hecho estudios en los cuales se han evaluado ya no nada más qué tanto reduce el colesterol LDL la combinación, sino también si realmente hay una modificación de la placa. No sé si recuerdan el estudio que se llamaba Reversal y el otro que también se llamaba Asteroid, en el cual utilizaron rosuvastatina y atorvastatina y vieron cómo se comportaba la placa. Esto es algo similar, pero en este caso es la combinación de estatina con ezetimiba. ¿Qué fue lo que hicieron en este estudio que se hizo en Japón? En este estudio lo que hicieron fue dos intervenciones en los pacientes para hacer la evaluación. Uno es una angioscopía no obstructiva, en el cual meten una camarita y ven cuáles las características de la placa del paciente que evalúan, y en el otro meten el ultrasonido intravascular, el IBUS, y evaluaron dos cosas diferentes. En el IBUS evaluaron cuál era
la cantidad de placa que tenía el paciente, midiendo el volumen del ateroma, midiendo la luz y midiendo a qué porcentaje corresponde a cada uno. Y en la angioscopía lo que hacen es evaluar el color de la placa. Van desde un color blanco hasta un color que terminan ellos denominando amarillo. Por eso ven acá que decían, uno de los criterios de inclusión es que tuviera al menos una placa amarilla en grado 2, al menos en el basón objetivo. Esto quiere decir que la placa era una placa hasta cierto punto vulnerable. En angioscopía se menciona que las placas que son amarillas porque, una, tienen una mayor cantidad de depósitos o de core necrótico de colesterol, y la otra es que son amarillas porque tienen un capuchón fibroso más delgado. Entonces finalmente son placas vulnerables. Entonces lo que hicieron eran pacientes de 20-80 años que se llevaron a una ICP electiva en este escenario, le hicieron angioscopía no obstructiva y IBUS, y en la angioscopía metieron a los pacientes que tenían al menos una placa amarilla en grado 2 en un vaso que no era el que le hicieron la intervención coronaria percutánea y que tuvieran colesterol LDL mayor a 100 miligramos por decilitro, y les dieron un seguimiento a 6 meses. La intervención que hicieron fue atorvastatina con ezetimiba versus atorvastatina en monoterapia. ¿Qué fue lo que demostraron? En ambas estrategias sí hubo un cambio en el grado de color de la placa. Pues esto quiere decir que la placa se hizo menos vulnerable. Y en la estrategia de estatina en monoterapia, en la evaluación con IBUS, no hubo una reducción del porcentaje de volumen de placa, a diferencia de la combinación, donde sí hubo una tendencia hacia la reducción. Y en el 2015 se hizo un estudio similar, en el cual solamente se hace la evaluación por medio de IBUS, el estudio Precise IBUS, en el cual es un ensayo clínico aleatorizado. Utilizaron atorvastatina contra atorvastatina y ezetimiba en pacientes con intervención coronaria percutánea, que fue tanto en contexto agudo como en contexto crónico. Esta es una de las grandes diferencias entre este estudio y el otro. Aquí sí hubo una selección de pacientes en el escenario de síndrome coronario agudo. Eligieron a pacientes que tenían colesterol LDL por arriba de 100 miligramos por decilitro, cuyo objetivo era llevarlo a menos de 70 miligramos por decilitro, e hicieron la evaluación con IBUS de lesiones que no les hicieron ICP en ese momento porque no era meritorio. Hicieron la evaluación a los 9 y la evaluación basal a los 9 y a los 12 meses después de haber hecho la intervención coronaria. Y lo que encontraron fue lo siguiente: sí hubo una diferencia en el cambio absoluto en el volumen de la placa, el porcentaje de volumen de la placa en los pacientes que usaron combinación y en los pacientes que usaron atorvastatina. O sea, entre el mismo grupo sí hubo una mayor reducción del tamaño de la placa, pero entre la comparación entre grupos también fue mayor la reducción en los pacientes que utilizaron la terapia de estatina con combinación. Y ellos lo que dicen es, ya sabemos que con el tiempo el número de eventos cardiovasculares adversos disminuyen si nosotros disminuimos el valor de colesterol LDL. También lo que dicen es que a menor valor de colesterol LDL tenga el paciente, y dependiendo del tipo de terapia que nosotros le demos, si se fijan, son terapias de estatina de alta intensidad, ¿no? Tenemos aquí rosuvastatina 40, atorvastatina 80, rosuvastatina 80, atorvastatina. Si usamos terapias de estatinas de alta intensidad en estos pacientes y logramos reducir el colesterol LDL, es muy probable que tengamos por lo menos limitar el crecimiento de la placa, hacerla menos vulnerable e incluso una ligera regresión. Finalmente, para terminar, este artículo también sale este año, en junio de este año, en el cual son las recomendaciones simplificadas para el manejo de colesterol LDL. Y me gusta la forma en la que lo concluyen ellos dentro de sus 10 mensajes para llevar a casa, que es: el objetivo principal para el manejo del colesterol LDL es lograr un valor aceptable de ese colesterol LDL en el paciente, dependiendo de su categoría de riesgo, y mantener ese valor de colesterol LDL con el tiempo, porque más bajo por más tiempo es mejor. ¿Por qué dicen esto ellos? Porque ya se ha demostrado que por cada 22 miligramos por decilitro que nosotros reducimos el colesterol LDL, hacemos una reducción del riesgo cardiovascular de hasta 39%. Entonces lo que ellos dicen es, entre más bajo por más tiempo, hasta el momento es mejor.
¿Qué podemos concluir del beneficio de utilizar la combinación de estatina con acetinib? Bueno, nos puede ser útil para alcanzar la meta de colesterol LDL en pacientes que tienen colesterol LDL elevado y no logran alcanzarlo. Independientemente del riesgo del paciente, si no lo logramos alcanzar, podemos combinarlas. Es muy útil para alcanzar la meta en pacientes de muy alto riesgo cardiovascular o de riesgo extremo que necesitan valores de colesterol LDL aún más bajo, sobre todo porque se ha demostrado que nos ayuda a disminuir la vulnerabilidad y el volumen de la placa. Y finalmente, lo podemos utilizar también como una estrategia para disminuir la suspensión del medicamento, dado que por la facilidad del uso habrá una mejor adherencia al medicamento y podemos también utilizarlo para tener una menor cantidad de efectos adversos. Y como les comentaba, era al revés. Cada 39 miligramos por decilitro de colesterol LDL hacemos una reducción de 22% del riesgo cardiovascular. Y por mi parte sería todo. No sé si tengan alguna duda.